siguiente, por favor. Autonomía. Me voy a permitir leer. Se refiere al derecho de las personas para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su experiencia de vida, identidad, sexualidad y reproducción sin coerción ni discriminación. Implica la libertad de elegir si tener o no hijos, cuándo y con quién, así como el acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva. Esta la voy a explicar en clave de la siguiente exposición. Es clave promover la autonomía en nuestros estudiantes y los estudiantes, porque esto nos ayuda a poder generar o formar ciudadanos y ciudadanas con un pensamiento crítico, que sean capaces de cuestionar las estructuras sociales y cuestionar esas violencias que en nuestros territorios se encuentran normalizadas. Pero también la autonomía nos ayuda o está altamente vinculada o alineada con la participación de nuestros estudiantes, porque son ellos la cabeza y quienes están a cargo de, o más bien, nuestras estrategias o nuestros proyectos deberían hacerse teniendo como foco esas experiencias y esa voz de nuestros estudiantes. ¿Y cómo tenemos esa voz? Fomentando justamente la autonomía. La autonomía también nos ayuda incluso a romper esos ciclos de silencio, de desigualdad y de pobreza, que son los que mantienen pues justamente las violencias en nuestro territorio, y violencias tan justificadas como la violencia sexual y la violencia basada en género. Entonces, explicamos la autonomía en clave de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí hemos traído alguna lista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces tenemos los derechos sexuales, y estos son el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por ser quien elijo ser, por mi religión, por mi orientación, por mis ideales políticos, entre otros, el derecho a la privacidad, a la vida sexual, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la información y a la educación integral. Aquí nosotros como sector educativo jugamos un papel muy importante en darle las herramientas a nuestros estudiantes para que puedan acceder a la información que lleve a que ellos tomen pues decisiones informadas y consensuadas. El derecho a decidir sobre su propia sexualidad sin ser vulnerado, sin ser retirado de ese establecimiento educativo, como lo hemos visto en muchos establecimientos del país. El derecho a estar libre de tortura, crueldad o coerción, a vivir libremente. Y tenemos por otro lado los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que aquí me gusta mucho combinarlos con esos estereotipos que tenemos acerca de la reproducción. Entonces, está el derecho a decidir libre y responsablemente si decido o no tener hijos. Aquí se nos combina con un estereotipo justamente de la reproducción, y es que las mujeres simplemente somos aptas o somos máquinas para reproducir, y el hombre más bien es el que debe proveer simplemente a la familia. También tenemos el derecho a la información y acceso a los métodos anticonceptivos, que son tan negados incluso en nuestros centros de salud. El derecho a la atención en salud sexual y reproductiva de calidad, derecho a decidir si me quiero casar o no y con quién, y aquí se nos combina también mucho con las uniones tempranas y con las uniones tempranas y matrimonios infantiles, que también en algunas comunidades tenemos tan normalizado que incluso ya hoy tenemos una ley que lo prohíbe y lo erradica. El derecho a estar libre de toda forma de violencia, discriminación, coerción a la hora de tomar las decisiones sobre mi salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en mi contexto, se ha visto mucho que se le hace coerción a aquellas mujeres que deciden realizarse la ligadura de trompas porque no quieren tener hijos. Entonces existe todo un sistema de manipulación, incluso en el sistema de salud, sobre es que usted está muy joven, piénselo mejor.
pues es que las mujeres son para eso, para tener sus hijos y demás. Ya, esto volvemos a que está en la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos, pero tenemos la autonomía de ajustarlo a nuestros contextos específicos. Es mucho más amplio. Es interesante que podamos como entender los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Pasando porque el derecho a la identidad que tenemos todas las personas hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, desde la cultura de la sexualización en la que habitamos en este planeta, asumimos que el sexo o lo sexual es sexo y que el sexo es solo sexo genital. Sexo genital con regularidad heterosexual, todas las connotaciones que hay. Y resulta que esta sexualidad deviene de los lugares que yo tengo sobre mis propias decisiones corporales, emocionales, la forma en la que habito el amor. Entonces se habla mucho en las familias de sexo y se hacen chistes, pero no de amor. Y aquí les dejo una pregunta para que se la lleven a la tarea, y es: ¿cómo les gusta que los amen y cómo les gusta ser amados? Porque esto casi nunca nos preguntamos. Y es fundamental para hablar de derechos sexuales y reproductivos, porque pasa por lo que mencionaba Ani, y es el tema de la autonomía. Como todo lo que yo decía en el marco de mi autonomía. Y para hablar de autonomía, pues necesito información. Como autoconocerme, poder saber qué me gusta, poder saber qué no me gusta. Un tip interesante, porque pues estamos en una sociedad donde esto muchas veces nunca se nos dijo, es que, bueno, lamentablemente no sabemos qué nos gusta, estamos aprendiendo, pero casi siempre sabemos, lamentablemente no sabemos que sí nos gusta, pero casi siempre sabemos que no. Entonces, yo no sé qué tipo de pareja quiero, pero sé cuáles no, porque por ahí ya pasé, ya no quiero. Igual, identifiquemos qué es lo que no me gusta en mis prácticas emocionales, sexuales, eróticas, relacionales, con amigos, también con familia, y desde ahí digo, ok, ya me di cuenta que no me gusta que me suban la voz, y lo puedo poner en afirmativo. Si alguien se va a relacionar conmigo, va a tener que hablar, porque para estar adivinando no. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces ahí continuamos con derechos.